clase, por si alguien se queda afuera, está lista. Ok, bien, estamos hablando sobre la cosmovisión y yo quisiera preguntarles, hay aspectos en nuestra cultura que son tan comunes, que a veces ni siquiera estamos pensando, oye, ¿de dónde vendrá eso? ¿Por qué hacemos esto? Normalmente no cuestionamos algunas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes estornudan, obviamente la gente sale corriendo porque piensan que traes coronavirus. Pero cuando tú estornudas, y no existía el coronavirus normalmente, ¿verdad? Bueno, todo ese show del COVID-19, para ser exactos. ¿Qué es lo normal que las personas hagan después de que tú estornudaste? Te dicen salud. Decir salud. Ah, perdón, es que cuando ustedes estornudan. A ver, déjeme, es que tengo aquí un problemita. Ay, permíteme tantito, es que necesito silenciar aquí algo. Listo, ahora sí. Ok, Raúl, ibas a contestar. Pues le dicen a uno salud. Ok, nos dicen salud. Ahora la pregunta es, ¿por qué decimos salud? Para que no te enfermes. Para que no te enfermes. ¿Qué más? ¿Por qué decimos salud a una persona cuando estornuda? Por costumbre. ¿Por costumbre? ¿Qué más? Tal vez como algo supersticioso. Ok, Miguel, ¿en qué sentido es algo en una forma supersticiosa? Como mencionando, quiero salud para que no me contagies lo que tú tienes o algo así. Ok, en vez de desearle salud a esa persona, me estoy yo autodeseando salud. Bueno, pudiera ser, sí. ¿Qué más? O quizá porque una persona te extraña o algo así. Una persona te extraña. No, pues entonces le diría mi amor o algo así, ¿no? No, pues también, por eso digo. Igual, Sí, pero, hay personas que digan así, dicen también así. ok, muy bien. Ahora, es por Ahora, educación, ¿no? por educación, eso es lo normal, ¿no? Que digamos que es por educación. Realmente la gente antes creían que cuando una persona estornudaba, se le salía el espíritu, ¿sí? Es lo que la gente antes creía, que cuando tú estornudabas, tu espíritu se salía. Entonces, al desearte salud, era una invocación, básicamente, para que tu espíritu se regresara a ti. De hecho, ¿han escuchado otra frase aparte de salud? Jesús, María y José. Sí, Jesús, María y José o Jesús te ayude, porque realmente era una invocación para que el espíritu regresara porque creían que el espíritu se salía. No estoy diciendo que hoy es incorrecto decir salud, porque realmente lo decimos por costumbre, por educación y tal vez por desearle a una persona pues que no se enferme. Pero realmente ese es el contexto de donde viene la idea de decir salud, pero realmente nunca lo cuestionamos. O sea, no estamos cuestionando a alguien que dice salud, oye, ¿por qué dice salud? Eso es demoníaco. No, uno no lo cuestiona. Es parte de nuestra cosmovisión, es parte de nuestra cultura, es parte de lo que hacemos. Ahora, volvemos a nuestra diapositiva de nuestro pececito en el agua. Él está muy cómodo, ¿verdad? En el agua, él nos está preguntando si estaré mojado, estaré seco. Y hay muchos aspectos donde ustedes y yo no nos preguntamos realmente en cuanto a esto. Ahora, la palabra cosmovisión, estamos en su página 2, en su página, perdón, 2, sí, en la 2. La palabra cosmovisión nace de la palabra Weltanschauung en alemán, ¿sí? O como se pronuncia. Welt significa mundo y Anschauung es percepción. Weltanschauung en castellano es cosmovisión. ¿Y qué es esto? Es la percepción del mundo. El primero que utilizó esta frase, esta palabra de cosmovisión fue Immanuel Kant
era un filósofo y él fue el que dio el primer uso de la palabra en su libro Crítica de Juicio en el año 1790. El término en el siglo XIX fue usado entre filósofos, en ese ambiente se usaba la palabra y después llegó a ser usado más por los antropólogos en el siglo XX. Entonces, al principio era un asunto de la filosofía y después se introdujo en la antropología este asunto de la cosmovisión. Ahora, como mencionamos, la cosmovisión es la manera en que nuestra visión o percepción del cosmos, del universo, del mundo. Y obviamente, depende de dónde te desarrollaste en tu enculturalización. ¿Qué es esto? Enculturalización es cómo fuiste tú entrando a la cultura. Es que tú tienes una percepción del cosmos. Hay ciertos aspectos en la cultura mexicana, pero también hay ciertos aspectos en la cultura norteña, por ejemplo. Yo he crecido bueno, nací en Monterrey, y luego crecí en Sonora. Bueno, no crecí, pues ya tenía 18 años, pero viví en Sonora por la otra mitad de mi vida. 18 años en Monterrey, 18 años en Sonora y luego 2 años en Chihuahua y luego 1 año en el carro, ¿verdad? Viajando. Entonces, durante mis 39 años de vida, yo tengo una manera en que concibo el mundo, en la cual yo percibo el mundo. Entonces, es importante que podamos entender que todas las personas tienen una cosmovisión, todos, con los diferentes aspectos, lo espiritual, lo material, diferentes áreas. Vamos a regresar a unas diapositivas atrás, que mencioné ayer. A ver. No fue en... A ver, vamos a ver. Ok, aquí. Entonces, los universales, se le llaman universales porque son ciertos aspectos principales y la cosmovisión de la gente va a estar relacionada con la cultura material, la organización económica, organización social, organización política, control social, cómo se da el control social, sistemas de creencia, el arte y el juego y la enculturación. Básicamente todo esto encierra lo que es la cosmovisión de las personas, la cultura de las personas. Entonces, eso es muy importante que entendamos cuando estamos yendo a un grupo étnico y aún tratando personas en la ciudad. Bien, vamos a ver, estamos aquí. Entonces, nuestra manera, ahora marca esto, subráyalo, cosmovisión también es nuestra manera de interpretar la realidad, ¿sí? Es nuestra manera de interpretar la realidad. Ahora, esto quiero que quede muy claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo hay una realidad, ¿sí? Solo hay una realidad. Aquí el punto, muchachos, es cómo interpreto la realidad. Eso es la cosmovisión. Hay una sola realidad. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Hay una sola. Pero aquí el punto es cómo voy a interpretar esa realidad. Por ejemplo, y hoy con todo este show del coronavirus, si una persona tiene fiebre, ¿qué es lo que inmediatamente viene a tu mente? Pues eso, que tiene coronavirus. Pero si tú estás en otra parte, a lo mejor vas a pensar, es que le hicieron ojo y hay que barrerlo con un huevo y verás, hasta el huevo hasta se cose, ¿verdad? Y decimos cosas así porque es nuestra cosmovisión. Ahora, la realidad es que la temperatura de la persona está alta y esa es la realidad, ¿sí? Y la cosmovisión es la que nos va a decir, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? Por ejemplo, los tarahumaras van a pensar que porque vimos el arco iris, por ejemplo, nos enfermamos. O porque no hicimos un rito donde a los niños cuando son chiquitos
los agarran de los piecitos, ponen 4 palitos de ocote en forma de gato, lo prenden. ¿Sí saben qué es el ocote? Es madera de pino que arde muy fácilmente, y entonces pasan al niño por encima de esa llama hasta que se le quema un poquito el pelo para que el niño no se enferme. Entonces, esa es la cosmovisión. Ahora, cuando decimos cosas como la que yo estoy diciendo, puede parecernos ridículo, puede parecernos grotesco, pero lo que es cierto es que la gente así piensa, y no porque piense así significa que están mal, en ninguna manera. O sea, es su cosmovisión, y aquí el punto es, bueno, ¿cuál será la realidad? ¿Sí? Entonces, muchas veces el error de nosotros como misioneros transculturales es querer llegar y decirles, no, mira, yo te voy a decir realmente qué es la manera. Y luego hablamos con nuestra cosmovisión materialista. No, es que los virus y esto y el otro, en lugar de dar una cosmovisión bíblica, ¿sí? De todo esto. ¿Ok? Ahora, vamos a nuestras diapositivas de nueva cuenta. Ok, este no es el lado que yo quiero que vean. Vamos a cambiar aquí. Ok, entonces, nuestra percepción del cosmos, nuestra manera de interpretar la realidad. Entonces, si tú llegaras a tener un examen y yo te preguntara qué es cosmovisión, pues es la manera en que una persona, interpreta. Esa palabra es clave. Interpreta la realidad, es la manera en que percibimos. Nota la palabra percepción, la palabra interpretación, ¿sí? No significa que lo que ellos están percibiendo es como es, o como lo están interpretando es como es, pero eso es cosmovisión, ¿ok? Ok, entonces el concepto de cosmovisión se ilustra mejor haciendo una comparación entre las diferentes maneras de interpretar el mismo hecho o evento. Y para hacer una comparación, vamos a comenzar con los terremotos. Los terremotos. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo se dan los terremotos? Movimiento de placas tectónicas. Ok, ahí está un científico, luego. Movimiento de placas tectónicas. Ahora, pregunta, ¿cuándo tú lo has visto? Las placas tectónicas moverse. ¿Por No, qué pues lo no. afirmaste con tanta... ¿Por qué? ¿Tú lo has visto? No, ¿Has visto las placas tectónicas moverse? no, tampoco. Ok, entonces, ¿por qué afirmamos eso? Por No los estoy diciendo que estudios estás que hay. mal. No estoy diciendo que estás mal, ¿ok? No, no, no. Ajá, por los estudios que tenemos, ¿no? Y nuestra percepción que nos han dado, tal vez. ¿Ok? Nuestro estudio o a eso en lo que es cultura se le llama entrenamiento formal, creo que es la palabra, o educación formal. Y esta es la manera en que entramos en la cultura también en cuanto información de manera formal, ¿ok? Y eso es la escuela, también la iglesia pudiera ser educación formal, todo lo que lleva un sistema, ¿sí? Obviamente hay aspectos que son más informales, donde tu abuelita te contó, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces ciertos aspectos, aunque sí decimos las placas tectónicas o tenemos cierto aspecto, sobre todo los que hemos crecido o han crecido entre zona urbana y zona rural, todavía conservan ciertos aspectos, ¿verdad? Es como cuando, no quiero entrar en debate sobre muchos detalles, ¿no? Pero
Por ejemplo, cuando un niño tiene hipo, ¿qué es lo que hace gente en la ciudad? Aunque son de la ciudad, ¿qué hacen? Le ponen un hilo rojo. Ponerle un hilito rojo, ¿verdad? Para que se le quite el hipo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿de dónde sale eso? Obviamente es un asunto de cosmovisión, muy probablemente de animismo, porque no creo que un hilo rojo y la saliva de la mamá tengan propiamente propiedades curativas, pero es un asunto, ahora, eso no lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste en una iglesia, sino es parte de la cosmovisión que se va heredando a través de los padres, los abuelitos, y gente te dice, y por ejemplo, cuando estamos estudiando cultura, cuando ya estás en la etnia, y alguien te dice, por ejemplo, tú miras que una señora, en vez de barrer hacia afuera, barre hacia adentro, ¿sí? Entonces, parte del aprendizaje de cultura, uno tiene que tener cuidado con las palabras por qué o qué significa. No son maneras en que preguntamos, porque prejuiciamos a las personas de que estamos esperando cierta respuesta al preguntar por qué o qué significa, ¿sí? Y puede ser que realmente ni siquiera te dé el verdadero significado. Entonces, cuando una persona, vamos a decir, está barriendo, en vez de hacia afuera, barre hacia adentro, yo puedo hacer preguntas como, ¿normalmente usted barre hacia afuera, hacia adentro? Y ella te dice, no. Cada cual, ¿en qué circunstancias usted barre hacia adentro? Ah, pues es que hoy es luna llena, ¿sí? Y pum, eso debe prender tus luces en cuanto al asunto cultural. No estoy diciéndole qué significa o por qué lo hace. Voy rodeando esas preguntas para evitar, vamos a decir, contaminar la muestra y que la persona pueda realmente, podamos deshebrar toda la información que en ello hay. Entonces, cuando estamos estudiando cultura, estamos en la etnia, es muy importante que tengamos cuidado en la manera en que estamos realmente haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado con eso. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Hermano, Sí. ¿habría otras situaciones, otros ejemplos que podría dar de cosas que las personas pueden hacer que a lo mejor nosotros no comprendamos? Y también cómo preguntar de ellas si nos encontramos en otra cultura, de cierta manera para no ofender, pero para también sacar la información que necesitamos. Ok. Cuando llegamos a una tribu, normalmente, y tenemos que tener cuidado, dentro de la misiología, hay el término misiones colonialistas, donde nosotros llegamos y decimos, nosotros somos la salvación de este mundo y venimos a mostrarles la verdad. Y sí es cierto, venimos a mostrarles la verdad, pero a veces como que nos pasamos un poquito, ¿verdad? En cuanto a esta situación. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Es importante, cuando tú llegas a la etnia, tú vas a llegar aprendiendo el idioma y la cultura, y básicamente eres como un bebé, ¿sí? Donde estás llegando y tú quieres mostrar o tú quieres comunicar que tú eres un aprendiz y quieres aprender de ellos. Entonces, conforme vas ganando la confianza, ellos mismos te van a enseñar cosas. Ahora, por otro lado, no puedes nada más confiar en la palabra de una sola persona. Por eso se hace una investigación cultural que abarca tiempo, porque no dices, no, pues es que ellos creen que el sol es Dios. Ok, ¿quién te lo dijo? No, pues Juan. ¿Pero qué piensa? Y estás en una comunidad de 5,000 personas. ¿Pero qué piensan los demás? Porque a lo mejor nada más es una idea de Juan, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante desarrollar relaciones con las personas, aunque no hables el idioma, pero tratar de desarrollar relaciones de tal manera que puedes ir obteniendo poco a poco esa información. Ahora, es difícil
cuando tú tienes alguien que te ayuda a interpretar, esa persona normalmente ya está prejuiciada, ¿sí? Ha vivido en la ciudad, por eso habla español, etcétera. Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando tomas información de una persona que es bilingüe y que te está ayudando como intérprete. Normalmente lo mejor es aprender el idioma al más alto nivel para poder entender, comprender el análisis de todo el ambiente y la cultura que conlleva a eso, ¿sí? Y es complicado, es mucho trabajo, ¿sí? Déjenme ponerles un video rapidito. Vamos a quitar las diapositivas. Es un video de estuve en una funeral tarahumara, ¿sí? Me dieron permiso de estar, me invitaron y me dieron permiso de entrar donde estaba llevándose a cabo el funeral. Y hay cosas que realmente... Ok. Déjenme pasarlo de este lado. Ok, permítanme, tengo que mover varias cosas al mismo tiempo. A ver, vamos a ver si se los puedo compartir. Se me pierde el video. Bueno, ahí están viendo como un archivo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a trabajar desde aquí. Como digo, estaba yo en la Sierra Tarahumara, obviamente no entiendo el idioma y es observación de primer plano. Por cierto, cuando vas a un grupo étnico, debes tener cuidado de luego querer interpretar la información. Primero es hacer observaciones. Obviamente yo no puedo saber muchas cosas, apenas estoy ahí, etcétera. Y bueno, este es un funeral, lo que van a ver a continuación. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver ahí? No se ve, hermano. ¿No se ve? No se ve. Está en la carpeta de documentos ahorita. No está en el reproductor de video. Ah, ok, muy bien. Pues vamos a intentar compartir el reproductor de video. Pero el punto que le estoy tratando de comunicar con esto, cuando estamos en la etnia... Ahí estaba ya. A ver, tengan un poquito de paciencia. Ahora sí lo están viendo. Sí. Ok. Sí, ahora sí. Bien. Esto es como la Iglesia Católica, pero realmente no. La manera en que ellos conciben el catolicismo va a ser diferente a la manera en que nosotros lo concibimos, ¿ok? A simple vista, ¿qué pueden ver ustedes? Pues que están bailando, están tocando ¿Están? música Ok. y hay veladores alrededor, Uno, imágenes. Dale chance a los demás. ¿Ok? ¿Qué más? La caja la tienen en el piso y no pues en una mesa como... Ok, la caja la tienen en el piso, no en la mesa. ¿Qué más? Tienen como un tronco arriba de la caja. Ok, hay un tronco. Tienen una vela al lado de la caja también. Bueno, en realidad son dos, nada más que se alcanza a ver uno nada más. ¿Qué más?
Normalmente en los velorios, ¿Entendido? ¿Mande? normalmente en los velorios pues no se baila. Normalmente en los velorios no se baila. También la iban Mm, a dar generalmente en las iglesias en la ciudad. A ver, Pau, es que no se escuchó lo que dijiste. Así que la imagen de la Virgen es un poco diferente a la que generalmente está en las iglesias en la ciudad. Ok. ¿Qué más notan? También las mujeres están de un lado y los hombres de otro. Ok, las mujeres están sentadas de un lado y los hombres de otro. De hecho, yo estoy en el lado de los hombres, si pueden notar. Sí. Ok, ¿qué más? Ahora, si tú estuvieras en ese funeral, nadie estaba llorando, nadie. Y en el entierro nadie estaba llorando. Tú no podrías distinguir quién era la mamá del niño, ¿sí? Déjenme pausar tantito esto. Ustedes no podrían distinguir quién era la mamá del niño. La mamá es ella, miren. ¿Sí se ve mi cursor? Sí. ¿Sí? Ella es la mamá del niño, ¿sí? Este niño tenía 1 año. Había una mujer que había muerto y en la cultura tarahumara se acostumbra a hacer algo que se llama tesguinada. La tesguinada es una borrachera increíble que ayuda al muerto a llegar al lugar especial para que esa persona en el inter no se convierta en un coyote, en un animal del bosque, ¿sí? Ahora, en las tesguinadas participan tanto hombres como mujeres y llegan a un grado. Ahora, la borrachera, ellos no la ven como nosotros la vemos, ¿sí? No es de que, ay, tengo sed y voy a echar unas cervecitas. No. Para ellos, la bebida del alcohol tiene que ver con un asunto espiritual, ¿sí? Ahora, mientras estaban en la tesguinada y estaba bajo 0, 3, 4, 5 grados bajo 0, este bebé enfermó porque su familia estaba a la intemperie tomando y estaba toda la familia ahí. Y no dura un día, duran 3 días tomando. Yo fui a una tesguinada, estuve ahí, no tomé, pero ahí estuve, precisamente haciendo observaciones culturales. Y en lo que yo estuve ahí, un poquito, 1 hora, tal vez menos, se tomaron una cubeta de 20 litros de tesguino, ¿sí? Como si fuera agua, literalmente. Como dicen, aquí están los hombres sentados de un lado. ¿Sí alcanzan a ver este objeto que se ve aquí? Sí. ¿Sí? Eso es una pelota, ¿no? Es una pelota de madera. Los tarahumaras acostumbran a hacer una carrera donde van pateando la pelota. Eso significa, obviamente los cajones no es como aquí que tienen vidrio, puedes acercarte a ver. Esa pelota significa que era un niño. Si hubiera sido niña, hubiera tenido un aro, más o menos un aro del tamaño de unas manos haciendo un aro, ¿sí? Eso es lo que hubiera estado ahí. Ahora déjenme ver si... A ver... El abuelo, bueno, aquí yo tardé un poquito y yo me desesperé y perdí uno de los ritos, pero aquí miren, el abuelo va a hacer unos ritos. Ahora yo lo estoy viendo, pero todavía no es tiempo de interpretarlo porque es la primera vez que yo lo veo, ¿sí? O sea, yo tengo que recabar información como misionero. Obviamente, volver a asistir a un funeral para ver si es una idiosincrasia de esa persona o es una costumbre, la cosmovisión. Si ustedes se fijan, hace ciertos movimientos con la vela y obviamente a eso le llamamos sincretismo. O sea, están en una iglesia católica, pero está realizando actos de sincretismo. Y es una mezcla de la religión. Ahora, si uno no tiene cuidado, aún con el cristianismo, uno puede llegar a cometer el error de desarrollar un sincretismo. Entonces, ahí llevan la cruz, esa cruz es de la iglesia, va a volver a la iglesia, la van a llevar ahí
al funeral, el palo que ustedes observaron ahorita, lo van a llevar, ¿verdad? En hombros para llevarlo ahí al cementerio, el cajón. El hombre que vemos aquí que está intentando está completamente borracho. Realmente él no lo lleva, lo va a llevar este otro hombre, ¿sí? Y podemos hacer esas observaciones, pero no podemos llegar a deducciones hasta más investigación de la cultura, de la cosmovisión. Entonces, esto es un ejemplo sencillo de lo que, cómo la cosmovisión puede llegar a afectar y los cuidados que tenemos que tener a la hora de estar interpretando la información, todo lo que estamos viendo. Entonces, volviendo a nuestras notas, esto nada más era para un ejemplo. Estamos aquí. Entonces, el concepto de cosmovisión se ilustra haciendo comparaciones, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo comenzó el terremoto. Ya Oscar nos dio toda una explicación científica, ¿verdad? De qué es un terremoto. Y obviamente hay diferentes maneras de interpretarlo. Por ejemplo, en la India, ellos creen que el mundo está encima de 4 elefantes. Y de ahí salió 2 elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Entonces, ahí ellos creían, o creen, algunos todavía, que está el mundo encima de 4 elefantes que a su vez están parados sobre una tortuga gigantesca. Entonces, a veces los elefantes se mueven porque la tortuga se mueve y entonces esos son los terremotos. ¿Ok? Ahora, la tentación, y es donde tenemos que tener mucho cuidado, es de burlarnos o de reírnos de eso, porque nos parece completamente ridículo, porque obviamente nosotros sabemos, la ciencia ha demostrado que son las placas tectónicas, pero al hacer ese análisis, ese aspecto de su cosmovisión va a cubrir todas otras áreas, y eso es importante que entendamos a la hora de presentar el evangelio a personas con una cosmovisión completamente diferente a la nuestra. En Japón, por ejemplo, ellos piensan, en Japón se creía, y algunos todavía lo creen, que debajo de la tierra existe un pez enorme con una piedra encima, y para que no se mueva. Ese es el Namusu, y está ahí con el Daimyojin. Y también es una persona que ayuda a apretar el pez para que no se mueva, pero a veces esta persona se distrae y el pez se mueve, y cuando el pez se mueve, causa terremotos. Ahora, como digo, la tentación es, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo piensan eso? Bueno, su cosmovisión, ¿sí? Y mira, tenemos que tener una actitud muy humilde cuando vamos a los grupos étnicos, de no criticar, de no burlar. ¿Por qué? Si tú y yo criticamos, si tú y yo burlamos, pregunta, ¿la gente va a tener confianza para compartir más de su cosmovisión? No. No estoy diciendo que lo creamos, pero estoy diciendo que tengamos cuidado en cómo reaccionamos a esa información. Obviamente, como nos explicó apropiadamente Oscar, en la cosmovisión occidental, científica, materialista, es el movimiento de las placas tectónicas debajo de la corteza terrestre. Aunque probablemente nadie lo ha visto, pero los científicos nos dicen que así es y así debe ser, ¿verdad? Porque un hombre con bata blanca y ahí en su camisa, ¿verdad? Dice doctor en física, y en geología, ¿verdad? Y por eso lo creemos, aunque nosotros no lo hemos visto. Ahora, nosotros le preguntaríamos, ¿a poco tú has visto al hombre agarrando al pez? Ellos dirían, pues no, pero es cierto. Y ellos nos preguntarían, ¿a poco tú has visto esas placas? Pues no, pero ha de ser cierto, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto con cosmovisión.
también los griegos, ellos creían que la tierra, llamado Gaia, es un ser viviente que se enferma y a veces con gases, ¿verdad? Vientos ahí, así vamos a dejarlo, en el interior del estómago. Entonces, cuando esos gases hacen de las suyas, entonces, ¿verdad? Se vienen los terremotos. En algunas partes de México se cree que el diablo está atrapado debajo del suelo y de vez en cuando él salta y rasga el suelo desde adentro para poder salir, ¿sí? Giovanni, ¿los celtales tienen alguna idea de por qué hay terremotos? No, igual creen, igual como dicen los científicos. Es todo, están bien avanzados entonces. Tal vez la gente que está en lugares más urbanos, pero no sé, a lo mejor las personas que están más adentro en la selva, tal vez tengan una cosmovisión diferente, ¿sí? Probable. Quizá nunca he escuchado que digan de eso. Sí, ok. Hermano, en un pueblo de acá, por donde yo vivo, creen que hay como una especie de serpiente que vive debajo de las montañas, que cada que hay terremoto se mueve. ¿En dónde, hermano? Aquí en unos pueblos por donde yo soy de Guerrero y allá hay muchas etnias y tienen muchísimas culturas y creencias. Sí. Sí, definitivamente. O sea, yo soy de la ciudad de Monterrey y cuando había relámpagos, cuando yo era niño, decíamos que el diablo y Dios estaban peleando. No sé si algunos tenían esa idea. Yo obviamente crecí y antes pensaba como niño, pero ahora que no soy niño, no. Entonces, sí afecta nuestra cosmovisión definitivamente. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, creen que la Tierra está encinta, embarazada, y los terremotos son los movimientos de un lindo y precioso bebé. Ay, qué tierno eso, ¿verdad? En la Amazonía, ¿verdad? En Brasil y todas esas partes del mundo, creen que un cazador mató a un tapir, que es este animal, o danta, y cuando cae hace temblar el suelo. Eso es lo que ellos creen. En Mozambique, la tierra es un ser viviente que se enferma y cuando tiembla con escalofríos, lo sentimos, ¿sí? Ahora, hermanos, parece que esto es algo como ilógico, pero en nuestros días, con un realce en pro de la naturaleza, ya le dan personalidad a la tierra. ¿Cómo le llaman? Madre naturaleza. La madre naturaleza está sufriendo. La madre naturaleza está haciendo. Están creando toda una cosmovisión, supuestamente en pro de la ecología, pero realmente mucha de esa gente es panteísta. ¿Qué es panteísmo? Creen que la naturaleza, Dios está, no Dios, el Dios en el que tú y yo creemos, pero Dios está en la naturaleza y eso es algo realmente peligroso. Hermano, una pregunta. Sí, hermana. Ahorita que le preguntaba al hermano Giovanni, creo que mencionó, quizá él es de la nueva generación porque yo conozco algunas regiones, algunas etnias, donde los jóvenes son los que tienen como una combinación de su cultura de ellos con la cultura citadina. Sí. Entonces, pero si hablamos con gente de más edad, quizá ellos sí presentan o dicen comentarios como los que usted dice, ¿no? Tienen unas creencias diferentes, aún dentro de la misma etnia. Sí, definitivamente. Y aún en la zona urbana, tal vez nuestros abuelitos tenían ciertas ideas, ciertos conceptos de esa naturaleza. Y a veces, ahora, el punto es que todo esto de animismo, todo esto de estos aspectos están volviendo, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Gracias por el comentario. Entonces, en Centroamérica, algunas etnias creen que la Tierra tiene 4 esquinas sostenidas por 4 espíritus poderosos. Cuando deciden que la Tierra está sobrepoblada, un espíritu deja caer su esquina, causando temblores y muchos mueren, ¿sí?
Es otra manera de concebir los terremotos. También un grupo étnico cree que el terremoto es el resultado de que un espíritu poderoso está golpeando al mundo con su pie. Ahora, ¿por qué hay tanta variación en las creencias sobre la causa de los terremotos? ¿Por qué hay tanta variación? Pues porque hay muchas maneras de ver el mundo, ¿no? Sí, porque existen tantas diferentes cosmovisiones de las personas. Por eso hay tantas maneras de ver el mundo. Ahora, entonces, tú y yo estamos llegando como misioneros transculturales con el deseo de traducir la Biblia, de plantar una iglesia bíblica, no testamentaria, y llegamos con nuestra cosmovisión, llevando una cosmovisión bíblica, pero también con nuestra propia cosmovisión. Y ahí es donde tenemos que entender también que lo importante no es que tengan una cosmovisión regiomontana o de donde vengas, sino una cosmovisión bíblica. Y hay aspectos que realmente no son necesariamente bíblicos, ¿sí? Son de la cosmovisión de nuestra comunidad. Por ejemplo, se los voy a poner sencillo. ¿Qué significa esto? Pues Es un parte hombre de una tiene vestimenta reglas. formal, ¿no? No, pero ¿qué Yo no tengo idea. ¿Qué significa? Formalidad. Ujú. Si tú ves a una persona en la calle, vestido como yo ando, no te vas a cruzar la banqueta. Pero si ves a un cuate tatuado la cara, tatuado los brazos, pantalones a media cadera, con algo que no se alcanza a ver en la cintura, ¿qué vas a hacer? La verdad, Cruzarme la calle. te vas a cruzar la banqueta, ¿verdad? Por nuestra cosmovisión, ¿sí? Donde alguien que usa esto es alguien formal. Obviamente sabemos que hay malandros por todos lados, pero sí comunica algo y es por nuestra cosmovisión. La vestimenta aún afecta nuestra manera de percibir. Tal vez el de la corbata es el malo y el tatuado no, pero la vestimenta es una manera de percibir ciertas realidades. Entonces, ¿qué significa cosmovisión? Dijimos, es nuestra visión del cosmos, es la forma en que una cultura ve o cómo interpreta la realidad del universo, es la parte más básica de las creencias de las personas, la parte más básica. No es cualquier creencia. La cosmovisión se refiere a las creencias más serias y profundas, las que explican e interpretan los aspectos más importantes de la vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vestimos como vestimos? ¿Por qué hacemos esto en estos días y esto no? ¿Por qué lo hacemos así y no? Por ejemplo, déjenme hacerles una pregunta. No sé si ustedes lo hacen. ¿Alguna vez han visto que una persona corte los extremos de un pepino y froten? ¿Por qué lo hacen? Para que no se amargue. Para que no se amargue. ¿Alguna vez no lo has hecho y el pepino no está amargo? Sí. Entonces, ¿por qué lo hacen? Probablemente no digo que esta es la explicación. Doña Juanita, por decir algo así, un día partió un pepino, el pepino venía en mal estado, lo probó, supo amargo. Entonces doña Juanita buscó una explicación. A la siguiente cortó el pepino, lo frotó y lo probó y estaba bueno. El resto de su vida doña Juanita sigue frotando el pepino y dice, es que si lo frotas va a estar bueno. ¿Sí me está siguiendo? Entonces se crea toda una cosmovisión. La hija de doña Juanita ha visto a doña Juanita frotar el pepino. La nieta de doña Juanita ha visto frotar el pepino. Y por lo tanto, esa es la verdad. Eso es lo santo y lo sagrado. Y nadie debe dejar de frotar el pepino. Y tanto ha llegado la influencia de doña Juanita que muchos de ustedes ahorita van a ir a prepararse unos pepiguates o no sé cómo se llama. Y van a cortar un pepino y lo van a frotar, ¿verdad? Porque doña Juanita alguna vez en el mundo lo hizo.
Sí. Entonces, hermano, también es como las recetas familiares, ¿no? Alguna vez escuché que una familia metía medio pavo porque le daba un sabor especial. Pero dicen que la verdadera historia era porque tenían un horno chiquito y no cabía el pavo. Sí. Pero ellos piensan que pues así da más sabor. Sí. Hermano, de hecho, lo del pepino sí depende del pepino que sea, porque el cortarlo y frotarlo así saca una sustancia blanca que es lo que en algunas veces causa que el pepino sepa mal. Entonces eso no es en todos los pepinos, creo que tiene que ver con la edad, cuando cortaron el pepino, qué tan viejo está. No lo he visto bien, pero sí tiene algo de ciencia detrás de eso. Ahora, tú has mencionado la palabra ciencia, ¿sí? Has usado la palabra ciencia. ¿Qué significa ciencia? El método científico es desarrollas una hipótesis, tú tienes una hipótesis, experimentas, repites el experimento varias veces y entonces emites una ley como la que acabas de mencionar. Pregunta, Faith, ¿tú has hecho el experimento y puedes decir que así es? Yo creo que suficientes veces no, hermano. Ok. Entonces, Faith va a hacernos el favor de comprar de todos los pepinos que hay en el universo universal. Va a frotarlos y no frotarlos, va a probarlos y entonces nos dará la respuesta. No se lo pierda en la próxima emisión de... No, sí, o sea... Hermano, una pregunta. Puede ser, Faith. Puede ser que sí, pero como dentro de... Ahora, esto es importante. Hay una realidad, ¿sí? Y este es el punto. Hay una realidad. Que el pepino está amargo o que el pepino no está amargo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a percibir la realidad? Y creo que esto es lo importante, ¿verdad? Entonces, a lo mejor si hay comprobación científica, a lo mejor no. La mayoría de la gente no se pregunta si es científico o no, sino simple y sencillamente mi mamá lo hacía y por eso lo tengo que hacer. Y ese es el punto, ¿no? La verdad yo tampoco lo he hecho para comprobar si es cierto o no, ¿verdad? Pero el punto es ese, o sea, ya ni siquiera te preguntas si es científico o no, sino tu mamá lo hacía, tu abuelita lo hacía, tu bisabuelita lo hacía y por eso lo hacemos, ¿sí? Y eso es cultura. Creciste en eso, se llama enculturación. Tú creciste en eso, jamás lo cuestionaste. O sea, la mayoría de ustedes vio eso del pepino y no dijiste, me pregunto en qué tesis científica, en qué revista de Science Resource o algo así, ¿verdad? Puedo investigar sobre la frotación del pepino, ¿verdad? Entonces, no lo cuestionas, solamente que lo haces, porque es parte de nuestra cultura, aunque sea nuestra cultura materialista o nuestra cultura animista, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hermana, diga. Hermano, es una pregunta. Uh-huh. Hablando en el ámbito bíblico, hablando de el diluvio, la cosmovisión de las personas que no creyeron a Moisés porque nunca habían visto llover, pero más sin embargo se les hablaba de Dios, pero ¿cómo puede uno encajar en una cultura que nunca ha visto de lo que le hablamos, como en el caso, como por ejemplo en el diluvio? Aún el mismo Moisés no había visto nunca llover, más sin embargo, pues su fe en Dios fue lo que lo hizo obedecer. Pero para hablarle o ir a algún lugar para hablar sobre esto y cómo puede ser que la gente, cómo encajar con la gente en algo que su cosmovisión no sabe y no ve. Y sí. Nosotros mismos nunca lo hemos visto, pero por fe creemos. Porque, por ejemplo, de hecho, cuando vamos a evangelizar y hablamos del final de los tiempos, en mi caso no tengo ya duda, pero en un principio sí me preguntaba, digo, pues,
pues cómo que van a caer que la tierra va a ser consumida por fuego y nos va a pasar esto, y nos va a pasar aquello. ¿Cómo encajaría una cosmovisión para hablarle o enseñarle a la zona de donde vayamos a evangelizar? Sí, esa es una excelente pregunta y esa es la razón de esta clase. Evangelismo cronológico, y si ustedes se fijaron, en el nombre del libro es Fundamentos o Cimientos Firmes. Al no tener una cosmovisión bíblica, vamos construyendo la base. Presentamos a Dios, presentamos la escritura como el hablar de Dios o las palabras de Dios, y entonces empezamos a construir de tal manera que cuando llegamos al punto del juicio, por ejemplo, ellos ya entendieron quién es Dios, hemos explicado la santidad de Dios, que Dios es el creador, como creador Él pone las reglas, etcétera. Ahora, hay que entender que las etnias sí tienen un concepto de pecado, tal vez no exacto como el nuestro. Si rompen tabúes, si cometen adulterio, si hacen ciertas cosas, ellos sí tienen una idea de consecuencias por decisiones, ¿sí? Puede ser la muerte, puede ser el ser echados fuera de su comunidad. Por eso es importante que estudiamos la cultura, porque aunque la cosmovisión sea diferente, hay cierto paralelismo en ciertos conceptos y aspectos por el hecho de que ellos son creación de Dios y ahí en lo lejano tienen ciertos conceptos distorsionados, pero al fin y al cabo ciertos conceptos de Dios y todo eso. Entonces, de ahí partimos. John Milton Gregory, uno de los maestros, él escribió 7 leyes de la enseñanza, un libro del siglo XVIII. Él fue uno de los más grandes maestros que ha habido en el mundo. Y era un cristiano, un pastor bautista, y él decía que enseñamos lo desconocido a partir de lo conocido. Ahora, por eso es tan importante su tarea de la comparación del sermón entre Hechos 2 y Hechos 17. Según la cosmovisión de las personas en Hechos 2, Pedro partió su sermón de cierto punto. Y Pablo, por su entendimiento de la cosmovisión de la gente en Atenas, partió su sermón de cierta manera, entendiendo la cosmovisión. Tomaron de los aspectos conocidos para enseñar lo desconocido. Y eso es la manera en que pues tenemos que trabajar con eso. Bien, continuamos entonces. Otro ejemplo de diferentes formas de interpretar el mismo hecho es ¿por qué nos enfermamos? ¿Cuáles son algunas de las causas de la enfermedad? Bueno, la explicación científica, ¿verdad? Que daríamos es que son el resultado de bichos, gérmenes, microbios, virus, bacterias. Más específicamente son el resultado de hongos, bacterias, virus o parásitos que nos atacan. Los científicos también, uno se puede enfermar debido a una nutrición inadecuada o por razones psicológicas. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades? Pues algunos creen que ciertas enfermedades vienen de problemas hereditarios, es decir, que son genéticas. Todo esto desde la perspectiva materialista científica. Cuando digo materialista, no necesariamente es malo, pero esa es la perspectiva. En algunas culturas se cree que las enfermedades vienen por el quebrantamiento de un tabú de la sociedad. ¿Qué es un tabú? Una prohibición con sanciones sobrenaturales, o sea, en el mundo espiritual que es dominado o gobernado por los espíritus. Por ejemplo, aquí en México, ¿alguna vez ustedes han visto que gente dice, ay, déjame tocar al niño, al bebito? ¿Por qué hacen eso? Porque si no les da ojo o algo así. Porque si no le hacemos ojo. Y decimos, ay, ojón, ¿verdad? Le hacemos ojo. Entonces, y esto tiene que ver con animismo, ¿sí? Esto tiene que ver con animismo, ¿sí? Se enferman y entonces los tocamos. Tenemos poder con nuestra mano para manipular. Entonces, esto es animismo, ¿verdad? También, por ejemplo, los ayoreo,
Los ayoreo, perdón, aquí me adelanté. Los ayoreo, los ayore, ellos creen que se puede enfermar e incluso morirse si alguien ve al cuyabo. El cuyabo es una ave que vuela de noche como el búho. Y la realidad es que muchas veces se enferman y a veces hasta se mueren. ¿Alguna vez han escuchado cuando una frase que dice cuando el tecolote canta? ¿Qué? Complétenme la frase. El indio muere. El indio muere. El indio muere. Los tarahumaras creen que si tú escuchas a un búho escuchar en la noche, estás frito, ¿sí? Y fíjense cómo eso ha llegado que hasta conocemos la frase, ¿sí? Y esto es una idea de los ayoreo. Los quechuas, ellos creen que algunas enfermedades vienen porque han mirado el arco iris. No sé ustedes, pero cuando yo era niño me decían que no deberíamos apuntar el arco iris. ¿Algunos de ustedes les dijeron eso? ¿Por qué? Se le podría el dedo. Se te podría el dedo. Bueno, en mi caso decían que nos salían mezquinos, como tipo granos. Y sí o no, en su ciudad, mucha gente cree eso. A ver, una mano sincera, por favor. Hay varios, ¿verdad? Entonces, esa es la cosmovisión de la manera en que ven las enfermedades. Algunos, y esto, hermanos, esto es muy común hoy en día. Algunas culturas orientales creen en lo que llaman el yin-yang. Existen fuerzas internas del cuerpo que causan enfermedades si están fuera de equilibrio. Y hoy en día estamos en un tiempo que es la filosofía o la cosmovisión posmodernista, y esto está en auge. Algunos de los que practican medicina alternativa creen esto, ¿sí? Creen esto. Entonces, si las energías están desestabilizadas, bueno, la solución, acupuntura, para devolver el equilibrio de las fuerzas en el cuerpo, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con esto, porque todo esto viene de una cosmovisión animista, ¿sí? También yo he investigado un poco también algo de la homeopatía, su conocimiento parte de esto también, y tenemos que tener cuidado con eso. Hermano, pero ahora es una mezcolanza por el auge de la comunicación, de todas estas cosas, porque en mis tiempos eran malos espíritus, ya no, o sea, no malas energías, los malos espíritus que se apoderaban de uno, Vamos a llegar a ese punto, hermana, vamos a llegar a ese punto. Por ejemplo, algunos grupos evangélicos, las enfermedades son castigo de Dios por pecados. De seguro andas en pecado, por eso estás enfermo. Aún dentro de los bautistas creemos eso, ¿sí? Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para sanarnos de nuestras enfermedades. Debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Y obviamente, como decía la hermana, ¿verdad? Asuntos espirituales. Algunos, ¿verdad? Los llevan con los brujos, con los chamanes, con los pastores pastor, vengo para que ore por mi hijo, para que le saque ahí los espíritus, etcétera. Ahora es una cosmovisión, ¿sí? Y yo creo que espíritus existen y creo que tienen poder y es la manera. Yo no estoy diciendo cuál está mal o cuál está bien. Lo que estoy diciendo es hay una realidad. El niño tiene fiebre, tiene diarrea, tiene vómito. ¿Cómo interpretamos la realidad? Y eso es muy importante entender. También se creía, y algunos aún creen, que la enfermedad es causa por la presencia de algo maligno en la sangre. Para que el enfermo sane, los desangraban. Algunos todavía hoy en día usan sanguijuelas para que puedan chupar la sangre que está dañada. Los yuki creen que la causa de la enfermedad muchas veces es que los ancestros no están complacidos con las personas. Cuando el espíritu de un antepasado está desconforme con alguna persona, le hace enfermar. Muchos creen que las enfermedades son causas de la hechicería. Y hoy en día, sí o no, en los postes de su ciudad está un cartel, ¿verdad? Moni Vidente, llámame, hago amarres, etcétera, 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 y curo enfermedades, ¿sí? Y está de moda, y lo peor del caso es que la gente paga, ¿sí? De la desesperación, Satanás usa eso, ¿verdad? Algunos creen que las personas pueden, es que está asustado, ¿sí? Desde que se asustó,
se enfermó, ¿sí? Y todo tipo de enfermedades por el susto. Creen que el ánima o el alma de la persona sale de su cuerpo y se va cuando sufre un susto fuerte. Entonces, tantas cosas, por eso los barren con huevo, pirul, piedra del fuego y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y hermanos, vamos a llegar, imagínate, una persona con esa cosmovisión y luego llegas a los pasajes donde Jesús sanaba personas. ¿A qué van a comparar a Jesús? ¿O con quién? Con los hechiceros. ¿no? Con el chamán, con el hechicero. Por eso tenemos que tener cuidado cómo vamos a ir trabajando el evangelio cronológico. ¿Cuál es la solución a la pérdida del ánima o del alma? Ahumar a la persona con un sahumerio especial, hacer ciertos ritos específicos para llamar y hacer que el alma de la persona vuelva a la persona, ofrecer sacrificios u ofrendas a los espíritus, como decía la hermana, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con todo eso, identificarlo y tener que ellos no vayan a revolver esto con los relatos bíblicos. Y es donde el catolicismo, si ustedes se fijan, la mayoría de los chamanes en México profesan ¿qué religión? Catolicismo. Hicieron una mezcla, lo que llamamos un sincretismo de sus creencias con la doctrina católica. Ahora, ¿por qué es que hay tanta variación en un concepto tan básico como la salud? Porque existen muchas diferencias en las cosmovisiones de las diferentes culturas del mundo. Y bueno, hermanos, este asunto de la cosmovisión, ahora, si ustedes se fijaron en su temario, esto se llama Introducción a la Cosmovisión. Estos fueron nada más 2 lecciones de 20 de esta clase de cosmovisión. De hecho, todo es toda una clase. Como ahorita tenemos este módulo, esta es una clase de como 25, 30 horas, para que podamos entender un poco. Pero yo les di una introducción para que entendamos lo importante y lo valioso que es el evangelismo cronológico y el poder poner bases para no crear ese sincretismo, que es muy fácil que ellos mezclen su cosmovisión con la nuestra y hacer, como digo, sincretismo. ¿Ok? Entonces, como les digo, es muy importante que terminen los proyectos. Estudiando Hechos 2, Hechos 17, vas a entender mucho de lo que estamos hablando. Y ya los que ya lo hicieron, pues ya más o menos agarran el concepto, la idea. Pero básicamente, hermanos, esto es lo que estábamos viendo el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario breve, por favor? Yo, hermano, solamente quiero comentar que me llamó mucho la atención lo que es la cosmovisión cuando dijo de los tarahumaras, que para los hombres lo que es estar borracho es un asunto espiritual, ¿no? Yo viví en Ciudad Juárez hasta los 15 años y pues allá hay tarahumaras, ¿verdad? Y a nosotros nos llamaba mucho la atención que las mujeres siempre estaban pidiendo dinero y los hombres estaban tirados borrachos, ¿no? Entonces era así como, ay, pero ¿por qué las mujeres piden y ellos no? Entonces ahorita que usted menciona eso, y con la clase de ayer que dice que ellos piden dinero porque los están cobrando como un impuesto, ¿no? Por mantener a Dios Sol bajo control. Y entonces, ahora sí que mi cosmovisión ya cambió por medio de esta clase y ya pude entender cómo es que ellos ven ahora su realidad, ¿no? Cuando mi realidad al verlos a ellos era pues completamente diferente, yo no entendía el significado de todo lo que ellos hacían. Yo nada más quería comentar eso, que sí me cambió bastante mi panorama. Bueno. Sí, gracias a Dios. Y miren, esto afecta a nuestro evangelismo, porque si tú quieres llegar a decir, mire, andar de borracho es pecado, pero ellos van a decir, es la manera en que nosotros nos contactamos con Dios. ¿Sí? Entonces, sí, definitivamente es importante que entendamos estos aspectos, ¿sí? En la vida de ellos. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario antes de finalizar la clase? Hermano. Sí, Giovanni. Entonces cuando llegas a un grupo étnico, lo primero que tienes que hacer es estudiar primero lo que ellos creen antes de decirles. Y buscarla. Ajá. Sería lo más efectivo. Yo sé que, hermanos, hay urgencia
Ellos están muriendo sin Cristo, sin esperanza. Pero mira, si queremos llegar y evangelizar, ellos ni siquiera van a entender y vamos a crear mayor confusión. Creo que la inversión de tiempo de aprender el idioma y la cultura vale la pena. Yo sé que es una idea nueva en el fundamentalismo. Estamos acostumbrados a, pues como aquí en México, hablamos nuestro idioma, vamos puerta por puerta, hablamos del evangelio, pero realmente, hermanos, en la obra transcultural, William Carey, si ustedes han leído sobre William Carey, él tuvo su primer convertido 8 años después de llegar a la India. O sea, él no hubiera sido invitado a conferencias misioneras o evangelísticas o de ¿cómo se dice la palabra? De avivamiento. Pero es que obra transcultural es algo diferente. Estamos muy acostumbrados a la obra misionera o sí, a la plantación de iglesias en contextos muy similares a los nuestros. Pero y miren, yo no dudo que Dios tiene poder, porque son los argumentos que ponen, no, Dios tiene poder y el evangelio es poderoso. Definitivo, el evangelio es poderoso, pero si no comunico el evangelio, ¿dónde va a estar ese poder? Si ellos no lo están entendiendo. Por eso es tan importante entender la cultura y obviamente el idioma para poder entender la cultura. Sí. Ok, hermano, gracias. Sí, pues básicamente, cuando se comenzó la iglesia primitiva, pues es lo que ellos usaban, ¿no? El Antiguo Testamento, o sea, el inicio para comunicar. Sí, ahora, y gracias a Dios hoy tenemos una ventaja que tenemos también el Nuevo Testamento. Complementamos todo eso. Sí. Ahora, y como entendá, otra vez vuelvo al punto con su proyecto, su trabajo de Hechos 2 y Hechos 17. En Hechos 2 no tuvieron que convencerles de muchas cosas. Hechos 17 tenían que poner un fundamento. ¿Sí? Y obviamente vemos el resultado. ¿Sí? En Hechos 2 un montón se convirtieron. En Hechos 17 unos poquitos. Paola, ibas a decir algo. Sí, en relación a lo que estaba diciendo, que estamos acostumbrados a llegar con todo, ¿no? Y esperar un avivamiento, pero quiero hacer un comentario acerca del libro que estamos leyendo. Ahí mismo dice que si nosotros presentáramos a Dios realmente como Él es, y no, o sea, desde el principio, mostrando su santidad y lo que Él espera en nosotros, pues el avivamiento vendría solo, ¿no? Sin tratar de forzarlo, ni nada. O sea, solitos iríamos directo a Dios. Sí, sí, definitivamente. Bien, hermanos, ¿alguien más de los que no ha hablado están en silencio profundo? Alexa. No. Bueno, Alexa y luego Levi. Bueno, yo quiero hacer un comentario respecto a esto de introducir la palabra. Pues yo soy de aquí de Quintana Roo, entonces la mayor influencia es la cultura yucateca. La bisabuelita de mi mamá, ella hablaba 100% maya, era de las de... entonces ella tenía muchos ídolos porque pues estaban como su influencia del catolicismo. Entonces yo recuerdo que pues el idioma que ella hablaba naturalmente era el maya. Hablaba poco español. Mi mamá es la que hablaba el maya, entonces cada vez que que íbamos a ver a mi abuela, mi mamá aprovechaba y les hablaba así de a poquito de la palabra de Dios. Entonces eventualmente ella un día aceptó a Cristo. Y como menciona, por eso es importante irles hablando de a poquito. Ella tenía ídolos, pero ella ni siquiera sabía, o sea, por qué tenía ídolos. Simplemente los tenía porque su otra hija los tenía o porque, pues no se veía que todos los adoraban. Y un día ella simplemente desaparecieron esos ídolos cuando ella comprendió realmente lo que era el evangelio. Muy bien, sí. Definitivamente, el evangelio transforma vidas. Cuando una persona realmente ha sido convencido, y como digo, ver a Dios, quién es Dios, el evangelio básicamente es ver quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Y eso te desarma o te endurece, y como dice la Biblia, ajenos a la vida de Dios completamente. Sí. Bien, Levi. Hermano, yo sé que hacer un comentario, digamos, reforzando lo que usted decía sobre el evangelismo cronológico. Acá, les vamos a, bueno,
tenemos una misión en una etnia que son los Mepa, de aquí de mi estado, y para poder lograr que una familia se convenciera totalmente del evangelio, realmente cómo es, tuvimos que tardar como unos 3 años más o menos visitándolos, porque primero empezamos nada más con uno, que era el hijo. Gracias a Dios, ahorita ya se sumaron otras 2 familias, pero fue un principio muy difícil porque no comprendían exactamente todo, porque tienen un sincretismo, como decíamos, entre catolicismo y creencias de ellos. O sea, nada más le fueron cambiando nombres a sus creencias. Por ejemplo, para pedir lluvia le llamaron San Marcos, ¿no? Pero en realidad ya era digamos, un ídolo que ellos ya traían desde hace mucho tiempo. Nuestro Tlaloc Sí, de México. Exacto. Y muchas veces uno se puede, digamos, desesperar al querer lograr un resultado rápido. Pero, por ejemplo, tardamos 3 años para que la familia pudiera comprender, y ahorita tenemos una iglesia allí que se hacen misiones. Perdón, Levi, ¿de dónde eres? De Guerrero, hermano. Soy de una ciudad que se llama Yitla de los Libres. Ok. Una ciudad pequeña, sí. Muy bien, muy bien. Sí, tienes razón. Entonces, realmente la obra misionero transcultural es una obra de mucho trabajo. Por eso es que por cada $100 que se dan a la obra misionera a la obra misionera en general, solo 50 centavos de dólar, o sea, por cada 2,200 pesos que se da a misiones, solo 10 pesos es para llegar a los grupos étnicos no alcanzados. ¿Por qué? Porque no estamos yendo, porque representa un reto, ¿sí? Entonces, y es mi reto para ustedes. A veces es muy fácil decir, bueno, yo voy a ser traductor, voy a llegar a un lugar donde hay que ayudar a misioneros o ya tienen una traducción y hay que mejorarla. Pero ¿qué de los otros 4,000 que no tienen nada? ¿Sí? Entonces, y eso es mi reto para ustedes, entender que hay mucho más y hay que levantar la vista. Y hay gente que no tiene nada absolutamente, que vas a tener que llegar de cero a picar piedra, a aprender el idioma, la cultura. No va a haber otro misionero que te va a decir, mira, haz de así, haz de asá, esto no se hace, ellos piensan así, donde tú vas a ser el pionero. Y necesitamos una generación de misioneros mexicanos que estén dispuestos a pagar un precio y a estudiar y a prepararse. Y estos proyectos que estamos haciendo y estas lecturas, miren, hermanos, se les van a parecer chiquitas al lado del estudio transcultural. Faith. No, pues me parece semejante a lo que estaban diciendo los otros hermanos. Cuando yo era niña, nosotros empezamos, o más bien dicho, mi papá y mi mamá empezaron una iglesia en Veracruz y estábamos cerca de, creo que se llama la Sierra de Songólica. Y pudimos ver ahí un hermano y una hermana que fueron salvos, pero su mamá pues era demasiado católica y hablaba el náhuatl. Entonces, por fin sus hijos le hablaban, pero ella no quería nada. Y mi papá fue con ella y le testificó y empezó con el camino romano, pero pues terminó nada más, eran como 4 horas en que él le explicaba de diferentes preguntas que ella tenía de la Biblia y de la salvación. Y al fin ella oró y hizo su profesión de fe y después se acercó con mi papá y le dijo, pero ¿sabe qué? Aunque yo ahora sea salva, usted nunca me va a sacar de la iglesia católica. Entonces, cuando mi papá se fue de la casa, regresó con nosotros y nos dijo, pues hizo una profesión de fe, pero tengo que regresar con ella porque no creo. Y a las 2 semanas ella salió de la iglesia católica por su cuenta, fue bautizada. Su hija se casó con un pastor, su hijo es pastor y antes ellos no dejaban entrar a nadie a la sierra ahí de Songólica y su hijo pudo empezar una iglesia y ella traduce por él cuando él predica porque él no habla el idioma, él solamente habla español, pero no dejan entrar si uno no es también del mismo grupo. Sí, definitivamente, como digo, el trabajo misionero transcultural, pero como digo, no se vayan muy lejos, ustedes no fueron salvos a la primera.
se invirtió años, se invirtió tiempo, se invirtió oración. Tal vez si alguno de ustedes ya estaba más que preparado y listo para poner su fe en Cristo y fueron salvos. Bueno, tenemos que terminar porque para su información nos hemos pasado 24 minutos después de la hora. Les agradezco su paciencia. A ver si no me corre Dante ya para la próxima. No le digan y ya todo va a estar bien. Pero bueno, voy a estar al pendiente el fin de semana con confianza. Recuerden, voy a cerrar las tareas de esta semana. Entonces, necesitan hacer un esfuerzo en entregar, por favor, y prepararnos para la siguiente semana. Tienen un video que ver, es la explicación de lo que pasó en Taliabo. Y está muy suave, porque ya va a usar términos más técnicos, etcétera, de lo que estamos hablando. Y bueno, para mí es muy emocionante. Espero que para ti también. Una explicación ya más a detalle de la cultura y todos estos asuntos. Y bueno, nos vemos el lunes, pero como digo, estamos en contacto, cualquier cosa a través del grupo. A veces hay preguntas que ustedes tienen, obviamente que no son detalles personales como y me va a reprobar o cosas así. Háganlas en el grupo porque otros probablemente tienen la misma pregunta, ¿ok? Entonces, Mike, ¿tienes alguna pregunta? Sí, lo del video de Taliabo es para entregar hoy o mañana. Híjole, no me acuerdo, pero ya está abierto, creo, según ya lo... Okay. Sí, lo checamos en el módulo, ¿no? Sí, ahí chequen. Okay. Oscar. Hermano, yo tengo una duda que hace tiempo me la contestaron, pero la verdad no estuve 100% seguro de esa contestación. Y bueno, no sé si todos tengan la misma duda que yo, pero mi pregunta es, los mayas, teotihuacanos, mexicas, todas esas culturas que no tuvieron acceso de ninguna manera al evangelio, ni saber quién es Dios, pues literalmente no saber nada de Dios. Pues la pregunta es, ¿qué sucede con ellos? Porque digo, te agradezco por la pregunta. Oscar va a hacer un estudio bíblico sobre este tema y nos los va a compartir a todos en el grupo. Gracias, Oscar, por tu ofrecimiento. Gracias, hermano. Lo esperamos para el fin de semana. Muy buena pregunta, gracias. Ok, chicos, nos vemos. Dios les bendiga. Y bueno, prepárense porque Oscar nos va a traer una cereza del pastel durante estos días con el estudio sobre las tribus que nunca escucharon. ¿Dónde están? ¿Ok? Gracias, Oscar. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Hasta luego.